No, buenas, buenas, otra vez. Estamos conectados, ahora sí ¿Ya todo llegó? bien. No te puedo sacar ni así. Sin que tú estos bobos te tires. Estamos oyendo reggaetón de Andrés. Claro, profe, para ambientar un poquito. Bueno. Ok. Bueno, entonces seguimos con nuestro video. Bueno, entonces, conclusiones del tema del inglés. Hay que aprender inglés. Utilicen Open English o lo que sea, pero aprendan inglés, por favor. Eso es importantísimo como profesionales. Ahora, inglés, francés, alemán, pero obviamente el inglés es fundamental. Dos flujos. El primero es el flujo de insumos y productos. Este flujo simboliza el momento en que las familias venden sus factores productivos a las empresas y éstas las utilizan para producir bienes y servicios. El segundo flujo es el flujo monetario o del dinero. Entonces, las familias son los propietarios de los factores productivos, la tierra, el trabajo, el capital. Estas familias ofrecen sus productos en el mercado de factores de producción. A su vez, las empresas obtienen o demandan esos factores productivos que ofrecen las familias en el mercado de factores de producción. Esto para producir bienes y servicios como ropas, tenis, electrodomésticos, alimentos o cualquier tipo de bien o servicio. Posteriormente, las empresas ofrecen sus productos en el mercado de bienes y servicios. Es decir, ahora van a vender lo que ellos producieron en este mercado. Y las familias van al mercado de bienes y servicios y compran productos que las empresas venden en este mercado. Las familias pues compran esos bienes y esos servicios. Esto es en lo que se refiere al flujo de insumos y productos. Ahora vamos con el flujo monetario o flujo del dinero. Para ello, nuevamente empezamos con las familias. Las familias tienen que comprar bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Para ello, las familias tienen que desembolsar y esto viene siendo un gasto. Las empresas, por su parte, como vendieron sus productos y sus servicios en este mercado, esto viene siendo un ingreso, dado que ya vendieron sus productos. Ahora, con este ingreso, las empresas reinvertirán su dinero para producir más bienes, ropa, calzado, electrodomésticos, por el cual ocuparán más factores productivos, más mano de obra, más tierras, más capital. Entonces, las empresas tendrán que pagar en el mercado de factores de producción salarios, rentas, alquileres. Este gasto que hacen las empresas para las familias viene siendo un ingreso. Con este ingreso, las familias o los hogares vuelven a consumir bienes y servicios y volverán a gastar otra vez en el mercado de bienes y servicios. Y así se hace nuevamente el flujo circular. Ahora se integra un tercer agente económico al flujo circular de la economía, que es el sector público o el Estado. El Estado tiene una función más compleja dentro de este modelo, dado que ahora va a interactuar con los dos agentes económicos y con los dos mercados. El Estado recauda impuestos. Las familias tienen que pagar impuestos por ofrecer sus factores productivos y las empresas pueden pagar múltiples impuestos dependiendo de lo que produzcan. Pero el Estado retribuye de alguna manera ese ingreso o ese dinero. A las familias, por ejemplo, le hacen pagos por transferencia. ¿Qué son los pagos por transferencias? Son gastos en seguridad social, programas sociales, de seguros de desempleo, becas a estudiantes. Y a las empresas el Estado los apoya con subsidios.
subsidios para que produzcan más, subsidios al campo o subsidios a diferentes sectores. El Estado tiene que jugar un papel de productor cuando las empresas o cuando el mercado no distribuye eficientemente los recursos. Entonces, el Estado es un consumidor y un productor al mismo tiempo. Por lo tanto, el Estado va a consumir productos para su funcionamiento, lo que le va a implicar pues un gasto en este mercado de bienes y servicios. Cuando el Estado es un productor, cuando el Estado produce bienes públicos, va a ocupar factores productivos. Entonces el Estado tendrá que gastar en salarios, en rentas que le ofrezcan las familias en el mercado de factores de producción. Bueno, pues este es un modelo básico para entender el flujo circular de la economía. Pues ahí está el modelo básico para entender el flujo circular de la economía. ¿Ok? Mira, acá esto se convierte obviamente en gasto, esto es lo que gastan, o sea, el consumo, ¿cierto? Y esto se convierte en el ingreso de las familias, ¿cierto? Perdón, de las empresas aquí, el ingreso de las empresas, con todo lo que venden de bienes y servicios. Aquí están los ingresos y acá está, con este mercado de factores de producción, se pagan salarios, alquileres y beneficios al mercado de factores de producción y se vuelven los ingresos de la familia. ¿Sí lo ven ahí? Ahí está claritico entonces. Bueno, vamos a mirar. El flujo circular del ingreso es un modelo Esto es en términos macroeconómicos, es un modelo macroeconómico. macroeconómico que nos va a explicar de manera sencilla y simple cómo es el funcionamiento de una economía. Vamos a empezar analizando una economía sin ahorro, sin gobierno y sin sector externo. Entonces es Una línea continua. sin ahorro. Mire, la primera parte en términos macroeconómicos, ceteris paribus, sin ahorro, sin gobierno y sin sector externo. Entonces, el modelo funciona sin estas tres, contemplando las demás variables. Representa el flujo real, es decir, los movimientos físicos de bienes y servicios o de factores de producción. Y mediante una línea punteada, el flujo monetario, es decir, los movimientos monetarios para realizar los pagos y los cobros en esta economía. Las familias son los consumidores de bienes y servicios y además los propietarios de los factores de producción. Van a ofrecer esos factores de producción en el mercado de factores de producción, como podría ser el trabajo, y en este mercado es donde se van a formar los precios de esos factores. Eso es muy importante. En el mercado de factores de producción se forman los precios. Y es por estos factores que reciben un ingreso. Las empresas compran estos factores de producción, los cuales los combinan junto con su tecnología para producir bienes y servicios. Y pagan por esos factores que son los que constituyen el ingreso de las familias. Las empresas ofrecen los bienes y servicios que producen en el mercado de bienes y servicios, que es donde se van a formar los precios de los productos y de los servicios. Y van a cobrar por esas ventas realizadas lo que constituye el ingreso de las empresas. Las familias compran esos bienes y servicios producidos por las empresas y realizan un pago por esos bienes y servicios, que es lo que constituye el ingreso de las empresas. Entonces eso sería en términos microeconómicos realmente. En esta primera fase es sin ahorro, sin gobierno y sin sector externo. Es igualitico al anterior, ¿cierto? Pero acá ya vamos a entrar en otras fases para que vean el contexto completo del flujo circular. Cuando ustedes entienden este flujo circular, es la base precisamente de cómo se suple de ingresos y cómo gasta la economía, ¿cierto? Entonces, y la base de este flujo circular del ingreso
tiene que ver con todas las variables macroeconómicas y también con todas las variables microeconómicas, porque estamos hablando de la teoría de la oferta y la demanda, que está aquí, con estos tipos de mercados, y estamos hablando de la producción de bienes y servicios, que es todo el tema del Producto Interno Bruto, cómo crecen, la tasa de desempleo está aquí representada entre las familias y el mercado de factores de producción con las empresas, entonces está ahí la tasa de desempleo que tienen los países, están aquí contempladas acá, dentro de unas y otras. Entonces, fíjense que es importante y todo está interrelacionado realmente. En la economía uno encuentra interrelación entre muchas variables y muchos factores y actores. Aquí están como factores, digámoslo así, dos bienes, mercados de bienes y servicios y mercado de factores de producción y entes, familia, empresas, entes, agentes, unidades económicas, así también se les llaman, familias y empresas. El ingreso de las empresas y el ingreso de las familias, y además vemos cómo se forman los precios en los distintos mercados entre la oferta y la demanda de bienes y servicios y la oferta y la demanda de los factores de producción. El segundo caso corresponde a una economía con ahorro, sin gobierno y sin sector externo. Esto quiere decir que las familias destinan su ingreso a consumir y ahorrar. ¿Por qué las familias? O sea, en esta etapa lo que cambia es con ahorro. Normalmente en economía uno tiene una premisa que en la economía el ahorro es igual a la inversión, es decir, que se ahorra para invertir. Entonces, acuérdense de eso, ahorro igual a inversión. Eso es una máxima, digamos, de la macroeconomía, ceteris paribus el resto de las cosas. Ahorro igual a la inversión. Quiere decir que lo que logren las familias ahorrar y que colocan normalmente a través del sistema financiero, ¿en qué le dan a uno normalmente cuando si uno lleva una plata a un banco? ¿Qué puede constituir en el banco? Los famosos ¿qué? No han llevado Intereses, nunca una platica al banco. CDT. Un intereses. CDT, un certificado de depósito a término, ¿cierto? O pueden hacer, digamos, darlo en garantía de un crédito, el CDT, pero sobre todo es un ahorro que ustedes tienen y el sector financiero le da una tasa de interés por ese ahorro. Eso se llaman tasas de captación de dinero, tasas de captación. Eso es lo que los bancos tienen. Tasas de captación de dinero de los ahorradores, ¿cierto? De los cuentavientes. ¿Y qué tiene? Tasas de colocación de ¿qué? De créditos. Los créditos tienen tasas de colocación. La diferencia entre las tasas de colocación y las tasas de captación son lo que le están dando precisamente el margen de utilidad al banco. Ahí es la plata que hace el banco, porque con la misma plata de uno se la prestan a la empresa, ¿cierto? La misma platica que le pagan a uno una tasa muy bajita, pues le prestan a los empresarios esa misma platica a una tasa más alta y esa diferencia o lo que llaman el spread, el diferencial o la tasa diferencial es la tasa de ganancia precisamente de los intermediarios financieros, es decir, de los bancos. Bueno, entonces seguimos. Ahorran porque quieren postergar el consumo de hoy para poder consumir más mañana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Depositan, es decir, ahorran en el mercado financiero y al mercado financiero a cambio les va a dar un interés financiero por haber depositado dinero en el mercado financiero. Profe, no se escucha un carajo. No escucho nada. No se escucha nada. Es decir, puedan invertir.
¿No se está escuchando? Nada, nada, nada. No, profe, se escucha súper bajito, o sea, no se entiende. Ah, carajo. Vamos a ver cómo haría para subir el volumen de esto. Profe, es que a rato su merced coloca como no sé si está por celular, lo coloca bien pegadito y se escucha algo. Pero cuando su merced lo aleja, Porque este lo tengo, no, estoy en el computador. Y mire, acá pongo el... Maquinarias, tecnologías para poder seguir produciendo bienes y servicios. Y a su vez vamos a reflejar la deuda de estas empresas. Vamos a hacer una prueba aquí de sonido, a ver si de pronto funciona mejor. Vamos a cambiar a ver. Aló, aló, aló. ¿Ahí sí me oyen? sí, profe. Sí, No sé. profe, a usted se le oye bien, pero es cuando pone el video que se escucha súper pasito. Ok, pero entonces espérate, a ver, auriculares, vamos a ver si el video ahí coge más volumen. ¿Sí cogió más volumen? No. ¿No? Pues tocaría que lo pusiera. Profe. A ver, ahí. No, profe, no se escucha nada. No se escucha nada. Es que este aparatejo va a tener problemas. Bueno, por hoy, vamos a ver si podemos poner títulos. Sin sector externo, es decir, que el ingreso de la familia se destina a consumir, ahorrar y a pagar impuestos, porque surge un nuevo agente económico, el gobierno. El gobierno compra bienes y servicios y paga por esos bienes y servicios contratados. Bueno, pues como no alcanzan a oír bien, igual yo les estoy aquí aclarando cada uno de los movimientos de este flujo circular, ¿ok? Entonces, mire lo que dice. Con ahorro, con gobierno y sin sector externo. Todavía no hemos incorporado al cuarto agente de la economía. Entonces, vamos a incorporar al tercer agente, que es el gobierno. Al incorporar el gobierno, ustedes saben que el gobierno también, pues puede ser el gobierno nacional, provincial, municipal, o sea, gobierno departamental. Para nosotros es nacional, departamental y municipal, ¿cierto? Que va a tener interrelación tanto con las familias como con las empresas, con los tres tipos de mercado. Aquí teníamos antes familias y empresas interrelacionándose con estos tres mercados. Agregamos ahora gobierno. Gobierno es el tercer actor de la economía, el tercer agente económico en la economía, ¿cierto? Que hace su parte cobrando impuestos a todos, ¿no? A las empresas y a las familias, cobrando impuestos para tener los ingresos del Estado y utilizarlos ¿en qué? En el famoso presupuesto general de la nación, que tiene un presupuesto de inversión y un presupuesto de mantenimiento o de gasto.
para la burocracia. Nosotros por eso a través de los impuestos decimos que le estamos pagando a todos los empleados del Estado. Eso se hace a través del gasto público. ¿Cómo es la ecuación del Producto Interno Bruto que ustedes la averiguaron? Igual a la demanda agregada. ¿Cómo es la ecuación? Del Producto Interno Bruto. ¿Quién me dice? Profe, es La ecuación. Sí. C más I más... Es que no Pero me- es consumo, Inversión, consumo más Consumo, inversión, inversión, más gasto gasto público, más exportación, menos importación. Más exportaciones menos importaciones. Ok. Entonces aquí están incorporadas todas esas variables. Consumo, véala, lo que consume el gobierno, lo que consume las empresas, lo que consumen las familias, está dentro de estos mercados, los 3 mercados, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver, venden o ofertan las empresas ciertos bienes al mercado de bienes y servicios y compran las familias, o sea, las familias demandan, aquí hay consumo, ¿cierto? Aquí hay producción, ¿cierto? ¿Qué demandan las empresas? Demandan a esos factores de producción lo que las familias ofertan. ¿Las familias qué ofertan? Su mano de obra, principalmente la tierra, o sea, su trabajo. Tierra, capital, trabajo, ¿cierto? Y capital. El capital a través del mercado financiero, que es lo que yo les estoy diciendo, mercado financiero, los intermediarios financieros, bancos, que dicen, cuando ustedes depositan aquí en el mercado financiero, están haciendo una inversión, entre comillas, a través del mercado financiero, pero no se ganan los réditos de eso, sino se ganan una tasa de colocación. Ahí es donde está la diferencia, ¿cierto? Aquí el que se gana la plática, el diferencial entre lo que está pagándole a las familias por el ahorro y lo que están pagando los créditos, aquí los créditos con el mercado financiero, las empresas, pues se lo gana el mercado financiero. Lo mismo pasa con el gobierno, sobre todo que el gobierno tiene su interrelación entre empresas y familias, sobre todo el cobro de los impuestos, y las familias obviamente pagan impuestos al gobierno, las empresas pagan impuestos al gobierno, y se supone que no lo retribuyen es ¿en qué no lo retribuyen el gobierno? Esos En impuestos. educación, en parques, vías, En vías, en infraestructura, todo el tema del gasto público, ¿cierto? Ok. Pero entonces es claro ahorita con ahorro, con gobierno y sin sector externo. Ahora sí vamos a la última fase con sector externo. Las familias venden o ofrecen factores de producción como puede ser, por ejemplo, el trabajo, los empleados públicos, y el gobierno va a pagar por esos factores. Ah, bueno, ahí está hablando de que las familias también tienen una interrelación, obviamente, con el gobierno, que son los famosos, cuando uno está contratado por el sector público. ¿Alguno de ustedes está contratado por el sector público o tienen trabajo o han tenido trabajo con el sector público? No. ¿Sí? Sí, profe, yo trabajé con la Secretaría de Educación y mi familia trabaja con el Ministerio y la Secretaría y la Alcaldía. Y la alcaldía también. Ok. Entonces, fíjense que hay una relación directa allí con proveer al gobierno de bienes y servicios, ¿cierto? También, en ese caso, pero a través de los factores de producción, realmente es como cuando lo contratan a uno como servidor público, como empleado público. Es una situación totalmente diferente y acuérdense que como uno como empleado público tiene, yo he sido también empleado público, estuve gerenciando, hice la gerencia financiera y administrativa de Fiduciaria, era la previsora, el sector, una compañía mixta comercial del Estado, Fiduprevisora.
Y cuando estuve de gerente, tenía la connotación de ser, los directivos éramos empleados públicos y los demás empleados eran empleados oficiales. Entonces, allá hay una doble situación, un doble tema. Y el empleado público tiene unas características mucho más rígidas, digámoslo así, más fuertes, porque tenemos que estar muy pendientes tanto de lo que hacemos como de lo que no hacemos, como lo que dejamos de hacer. Porque uno puede tener problemas por acción u omisión. Entonces, el empleado público siempre tiene que tener más delicadeza con su actuar y su digamos, y su diligencia en todo lo que le corresponde. Entonces, eso pasa pues con los empleados públicos, ¿no? Y entonces, aquí con el gobierno pues tienen esa interrelación, con las empresas también tienen esa interrelación, que se paga los contratos, los famosos contratos de proveeduría con las empresas, las licitaciones normalmente. Acá están las licitaciones con el gobierno, las empresas proveen de bienes y servicios, a través del mercado de bienes y servicios, al gobierno le proveen precisamente de esos bienes y servicios que requiere. Entonces el gobierno se vuelve en otro dinamizador tanto de la economía por un lado como por el otro. Entonces, también hay empleo en el sector público. Entonces, ese empleo, pues, adquiere mucha importancia también y a veces desafortunadamente se vuelve una burocracia muchas veces, ¿no? Que genera las famosas dobles o nóminas paralelas, cosas de ese estilo, que ha generado también problemas por el exceso de gasto público. Entonces, hay que también tener en cuenta ese tipo de interrelación entre las empresas y el gobierno y pagando los impuestos, obviamente, empresas a gobierno. Bueno, sigamos. A su vez, las familias también pagan impuestos, los cuales son obligados por ley. Estos impuestos constituyen parte de los ingresos públicos del gobierno. Y de este modo, mediante esos ingresos públicos, el Estado realiza gasto público, ya sea en construcciones de obras públicas, servicios de salud, educación, etc. Por último, Entonces, por último, ahora sí, el último que él está explicando es con ahorro, con gobierno y con sector externo. Ahí ya involucramos el cuarto agente económico, que es sector externo. ¿Ok? Veamos. Tenemos en este momento también estos tres mercados. Viene el otro mercado, que es el famoso mercado internacional. Entonces, apunten esos cuatro mercados. Los cuatro mercados con los que realmente generalizados, con los que estamos día a día trabajando e interrelacionados en economía son mercado de bienes y servicios, mercado financiero. Ojo, que el mercado financiero también tiene este mercado tradicional, que es el mercado de intermediación financiera, pero también está el mercado de valores, que digamos que es una parte del mercado financiero, y ese mercado de valores es el mercado de capitales, que llaman, o mercado de capitales, que es donde se venden y se comercializan, compran y venden bonos, acciones, ¿cierto? Derivados, toda una serie de posibilidades de los mercados de capitales que ahora está en boga, ¿no? Y sobre todo en esta época. En esta época de crisis se tiene que ver muy bien dónde invertir. Hay mucha gente que le está apostando, por ejemplo, al oro y la plata, y tal vez lo comentábamos hace unos días, están invirtiendo en oro y plata, ¿no? Que son lo que llaman los commodities refugio, donde se refugia la gente comprando o vendiendo de ese tipo de commodities, ¿cierto? Porque saben que va a permanecer su valor, por lo menos no se desvaloriza o permanece o crece inclusive su valor. Bueno,
Entonces, ya viene el nuevo mercado, ya está incorporado. Entonces dijo, ¿Perdón? el mercado de bienes y servicios, el mercado de bienes y servicios, el financiero y de valores. ¿Cuál otro? Y el mercado internacional. Ahí viene el mercado internacional. O sea, son 4. Después cuatro. del financiero y de valores va el gobierno y luego sí el externo. Y entonces viene, cuando ya tú incorporas sector externo, pues tienes que entrar con el mercado internacional, que es el mercado de importaciones y exportaciones. Ok. Donde ahora las familias... Y miren lo importante que él dice, funcionamiento real de la economía. Acuérdense que una cosa es en términos reales, o sea, y otra cosa es en términos nominales, ¿cierto? Entonces, reales es tal y como se está dando, tal y como se mueve el mercado, y sin términos de, digamos, el mercado real lo que tienes que aplicar siempre es con inflación. En cambio, los mercados que son nominales le quitan la inflación. Entonces, es mejor hacer el análisis precisamente con inflación, mercados reales en términos de precios e inflación. Familias exportan sus factores de producción en el mercado internacional y reciben un pago por esos factores de producción que ha exportado al exterior. A su vez, las familias también compran del mercado internacional, por lo cual también pagan por esas importaciones realizadas. Lo mismo sucede con las empresas. Las empresas exportan sus bienes y servicios al mercado internacional y en el mercado internacional realiza el pago a las empresas por dichos bienes y servicios. Y a su vez las empresas también importan, es decir, compran del mercado internacional y las empresas realizan el pago por esas importaciones. Pero miren lo interesante de eso. Ya estamos hablando básicamente de la balanza comercial de los países. Importaciones y exportaciones. ¿Qué decíamos? Que las exportaciones menos las importaciones es igual a exportaciones netas. Las exportaciones netas son igual a la balanza comercial del país. Cuando ustedes oigan cualquier anuncio de que la balanza comercial es deficitaria, es porque, ¿qué está pasando? Si yo digo balanza comercial deficitaria de Colombia, ¿qué está pasando? ¿Mayores o menores importaciones? ¿Quién dice? ¿Cómo era la pregunta, profe? Mayores. Mayores, o sea, cuando yo tengo exportaciones netas que digo que son igual a exportaciones menos las importaciones, y si digo que esa balanza comercial, eso es igual a la balanza comercial, y si digo que esa balanza comercial es deficitaria, quiere decir que tengo mayores o menores importaciones. Mayores exportaciones. Mayores importaciones, porque es deficitaria. Ah, sí, importaciones. Importaciones. Y si digo que es superavitaria, es porque tengo mayores exportaciones. Mayores exportaciones, exacto. Entonces, eso es lo que está pasando. En Colombia, desafortunadamente, es deficitaria los últimos 3 o 4 años, que significa que estamos importando más que lo que exportamos. Y eso, en términos matemáticos, sencillamente está ¿qué? ¿Está sumándole al PIB o está restándole al PIB? Restándole al PIB. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso, la mayoría de los países lo que siempre buscan es aumentar sus exportaciones, aumentar y tener una balanza comercial positiva, superavitaria. Y esa era la pelea también entre Estados Unidos y China, que siempre ha sido, en los últimos 10 años, ha sido deficitaria su balanza comercial, y por eso empezó a la guerra comercial Donald Trump con China para tratar de compensar su balanza comercial, y su balanza comercial lo que hizo fue ponerle
aranceles a muchos productos de la China, entre ellos a los paneles solares, entre ellos al acero, entre ellos al aluminio, entre ellos a varios, si ustedes miran, por ejemplo, las noticias, hizo todo un paquete de muchos de los productos que se estaban importando de China hacia Estados Unidos, y entonces lo que hizo efectivamente fue ponerle arancel a todos esos productos. ¿Para qué? Para tratar de compensar que no se importara tanto esos productos y que se volviera, cuando uno le pone un impuesto a determinados productos que se están importando para el país, y si le da estímulos a los productores nacionales, como créditos baratos, para que produzcan esos bienes y servicios, lo que está haciendo es un tema proteccionista, y eso fue lo que hizo Donald Trump para tratar de desarrollar de nuevo la industria del acero y que creciera la industria del acero de nuevo en Estados Unidos. A tal grado que inclusive uno de los grandes jugadores del mundo, que se llama ArcelorMittal, había comprado una de las grandes industrias de los Estados Unidos, que se llamaba, o se llama, pues, US Steel, y esa industria fue revendida inclusive a una gran compañía hace relativamente poco, hace como una semana, una gran compañía europea. Entonces ha cambiado de manos el sector, como el sector industrial acerero, que es muy fuerte en los Estados Unidos, y la competencia es muy fuerte con China. Entonces se ha movido el sector, y eso ha sido positivo, digamos, para la economía estadounidense, pero pues obviamente el tema de la pandemia le ha dado también durísimo, el manejo diferente, sobre todo priorizando el sector económico frente a la parte humana, a la parte de las enfermedades, digamos, a la parte del bienestar humano de los estadounidenses. Eso es lo que le están diciendo, que se lo van a cobrar, ¿cierto?, en las urnas. Entonces, por eso ha habido problemas en los mercados en este momento, en los mercados bursátiles, y hay una cierta incertidumbre que no ha dejado que crezca tan rápidamente la economía americana como antes. Cuando hay confianza en los mercados, se compran las acciones rápidamente, suben los precios de las acciones rápidamente, y eso es lo que nos está pasando. Entonces, fíjense que todos los temas económicos, políticos, influyen casi que bidireccionalmente. Cuando hay un problema económico, una situación económica puede afectar un tema político, y ahí viceversa. El tema político afecta el tema económico. Vea lo interesante de eso. Entonces, por eso se dice que la economía es de la multidisciplinaridad, es decir, múltiples disciplinas, puede afectarlas, puede ser parte de esas múltiples disciplinas que son afectadas y se interrelacionan entre sí también. También la economía, pues tiene muchas facetas, ¿no? La faceta inicial de la economía, tal vez se los dije alguna vez, antes se llamaba economía política a la política. Pues ahora se partieron en dos. Y una cosa es la política y ahora la otra es la economía. Ok, pero bueno, muchachos, entonces esto está, ya está comprendido, ¿cierto? El flujo circular del ingreso. Entonces es el flujo circular del ingreso. Vean lo interesante de eso, toda la interrelación, los 4 mercados, están aquí los 4, digamos, sectores, ¿cierto? Los 4 entes. Están los 3 sectores, el sector privado, que sería familias, empresas, el sector público, que sería gobierno, y el sector externo con el mercado internacional, ¿cierto? Digamos que podríamos poner al lado
o por aquí, en esta partecita. Tal vez les faltó a ellos poner acá tanto sector externo aquí como aquí, digamos. Sector externo, y llegaba al mercado internacional. Tanto para familias como empresas. Entonces, familias y empresas son sector privado, gobierno, sector público y sector externo aquí con el mercado internacional. ¿Entendido? ¿Chévere o no? Fácil. Los agentes económicos que interactúan en los diferentes mercados se encuentran interrelacionados, por lo cual un cambio podría afectar a todo el sistema. Entonces él dice que un cambio puede afectar a todo el sistema. Claro, un cambio puede afectar a todo el sistema porque todos están interrelacionados. Entonces, véalo, son los famosos círculos virtuosos o círculos viciosos. Un círculo virtuoso, ¿qué es lo que genera? Un círculo virtuoso. El círculo virtuoso... Pues debe ser algo bueno, ganancias, sí, claro, algo así. Genera más producción, genera más... el círculo virtuoso normalmente lo que genera es algo positivo, algo, algún desarrollo, ¿cierto? Entonces, el ciclo, por ejemplo, el círculo, en ese caso, del PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar, pues genera virtuosidad en el sentido que se aplique y genere mejora continua. Acuérdense de eso, desde la clase pasada. La famosa mejora continua. PHBA, el ciclo de Deming, es un círculo virtuoso. En cambio, los círculos virtuosos... Profe, ¿y cómo es? ¿Planear qué? Planear, el PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Ahora, todos los ISOs, todas las certificaciones ISOs tienen incorporado el PHBA para hacer mejoramiento continuo. Cuando ustedes van a certificar una empresa, todo está basado en los ISOs en este momento, ¿cierto? Van a certificarse en ciclos de calidad, en sistemas de gestión de calidad, se van a certificar en sistemas de gestión ambiental, ISO 14000, en sistemas de manejo de la información, el ISO 17000, y así, casi todas están dentro de las normas, ¿cierto? ISO, que son International Standards Organization, que es hablar el mismo idioma de las empresas internacionales. Para eso uno se certifica. Certificar sus procesos de calidad para bajar costos, para minimizar procesos y maximizar utilidades. Para eso se hacen las certificaciones, para mejorar los procesos, no repetir procesos o cambiar procesos cuando haya que hacerlo, para mejorar los procesos en una producción. Por eso las certificaciones ahora son fundamentales. Nos exigen certificación, por ejemplo, en salud y seguridad en el trabajo. También es una certificación. Lo que son normas contables, de cierta forma, es una certificación. Las normas internacionales de información financiera, ¿cierto? Las NIF, pues uno tiene que hacerlo con base, la contabilidad ahora tiene que hacerse con base en las NIF. Pero eso es ¿por qué? Porque hay que hablar el mismo lenguaje de las empresas internacionales. Así sabe uno, y eso salió a raíz de la Enron. ¿Se acuerdan que yo les conté algo de eso? Entonces, porque la Enron se prestó en determinado momento, y esa estafa de la Enron con una empresa de consultoría contable reconocida en su momento, ¿cierto? Pues se prestó a hacer malos ajustes contables sobre las variaciones de los inventarios, ¿cierto? De los inventarios. Ah, ok. Tutran, ya nos vamos a desconectar. Bueno, entonces, muchachos,
Importante eso, tener en cuenta. Ahora hay que certificarnos también. Hay que tener las empresas certificadas para hablar el mismo lenguaje de las empresas internacionales. Entonces, todo este tema de certificación es muy importante también. Ustedes cuando lleguen a ser gerentes tienen que saber si sus empresas están certificadas, en qué procesos están certificados y hacer certificarse la empresa a todo nivel. Inclusive para las licitaciones con el sector privado, con el sector público, y a veces más con el sector privado, usted tiene que tener certificaciones. Y las certificaciones que le exigen a uno en el sector privado a veces son más altas que las certificaciones del sector público. Pero el sector público está exigiendo ISO 9000. Para todas las licitaciones, prácticamente usted tiene que estar certificado, tiene que tener certificación de calidad, de que sus procesos son estables, normales, y son de calidad. Procesos certificado ISO 9001-2015. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces ya están todos, eso los veo a todos, pongámonos en video. Uy, Andrés tiene sueño. Lo dormí hoy mucho, Andrés. Y José Luis también sigue bravo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el martes. Ya prepárense para el miércoles que ya tenemos, miércoles o jueves, sería el primer parcial. Bueno, el primer parcial va a ser uno de preguntas de selección múltiple sobre lo que hemos visto. ¿Ok? Para que se vayan preparando. Vayan estudiando, recordando. Va a ser sobre todo lo que les he estado preguntando y todo lo que hemos aprendido. Entonces, una pregunta podría ser, ¿el flujo circular del ingreso con sector externo incorpora el mercado internacional, sí o no? ¿O incorpora tal mercado? Entonces, ustedes tienen que escoger el mercado que se está incorporando y ya. Sí, sencillo, pero es para que piensen. ¿Listo? Listo. Gracias, bueno, profe. Nos vemos el martes. Buen fin de semana. Pues, gracias. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.